Bien, entonces venimos hablando ya desde la semana pasada del tema del sacerdocio, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño recordatorio para que podamos entrar en sintonía con lo que nos falta sobre el tema que lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, la semana pasada, primero que todo, vimos dónde nació el sacerdocio. ¿Dónde nació el sacerdocio? ¿O cuándo nació el sacerdocio? A ver, ¿quién se acuerda? Éxodo capítulo 28. ¿Sí? Éxodo capítulo 28. Acuérdense que lo leímos y decía, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor? ¿Qué hizo el Señor? De las 12 tribus, escogió una. ¿Cuál tribu escogió? La tribu de Leví. Pero de la tribu de Leví escogió una familia. Aarón y sus hijos. Aarón y los hijos. Pero Aarón, de una manera, y ahorita nos va a servir mucho esto, Aarón, sumo sacerdote. ¿Sí? Y los hijos, sacerdotes. Ahí nació el sacerdocio ministerial. Acuérdense que estamos hablando del sacerdocio ministerial. Entonces, vimos también, obviamente, estamos haciendo un leve repaso, no vamos a volver a dar toda la clase porque se nos sería el tiempo. Vimos que ordenó para el sumo sacerdote y también para los sacerdotes unas vestiduras especiales. Ellos no podían ejercer el sacerdocio de Dios si no era con unas vestiduras especiales. No era que se antojaran ni si pusieran una corbata y un saco y entonces eran sacerdotes, no. Entonces, después de esto, y les dije claramente que nuestros hermanos que ya han ido a la Iglesia Católica no tienen ningún problema con este sacerdocio. Es más, en todas las charlas que yo vi de muchos de ellos, cuando estaba preparando el tema, pues leen las citas, los conocen, explican las vestiduras sacerdotales, ¿sí? Pero lo que ellos creen, y por eso ellos no tienen sacerdotes en sus iglesias, es que ese sacerdocio con Cristo Jesús se terminó. Que con Cristo Jesús todos pasamos a ser sacerdotes y que el sacerdocio se terminó, ¿sí? Eso es lo que ellos creen. Entonces nosotros estamos mirando con las Sagradas Escrituras si eso es verdad o no es verdad. Y nos fuimos después a la carta a los Hebreos. Empezamos por el capítulo 7. Y en la carta a los Hebreos nos encontramos que decía claramente de que el sacerdocio, este sacerdocio ofrecía a Dios ofrendas y sacrificios de animales, ¿sí? De animales, ¿sí? Ofrendas y sacrificios de animales, que decía claramente que no podían hacer perfectas a las personas. El problema de este sacerdocio era que no podía hacer perfectas a las personas que participaban de ese culto. Entonces, cuando fuimos a la carta a los Hebreos, dice, si ese sacerdocio y esos sacrificios hubieran hecho perfectas a las personas, no habría necesidad de crear un nuevo sacerdocio. Y nos dice que obviamente ya hay un nuevo sacerdocio, pero ya no según la tribu de Leví, Aarón y sus hijos, sino según Melquisedec. Melquisedec. Y son dos sacerdocios completamente diferentes. Después nos dice, dice, cambiado el sacerdocio, es decir, que el sacerdocio no se eliminó, sino que fue eliminado, pero ¿por qué? ¿Por qué se eliminó? Porque se cambió por uno nuevo, ya no según Aarón y sus hijos, sino según Melquisedec. Cambiado el sacerdocio, también hay un cambio de ley. Ahora, exactamente, ya vamos a mirar a lo de Melquisedec, pero entonces, póngale cuidado. Luego hablando de Jesús dice, pero entrando en el mundo dice, cuando Cristo entró en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, que era lo que ofrecían ellos. Por los pecados no quisiste, no te agradaron. Ya sabemos por qué, porque no hacían perfectas a las personas. Entonces he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Y dice, me preparaste un cuerpo, ¿no? Eso fue lo primero, ¿no? Me preparaste un cuerpo. ¿Sí? Después de eso, entendiendo con esto que ya el nuevo sacerdocio, según Melquisedec, y no según la tribu de Leví, iba a ofrecer como sacrificio, como culto de adoración a Dios, el cuerpo del que entró en el mundo, ¿sí? Que hizo en toda la perfecta voluntad del Padre, obviamente, de Jesús. Entonces, después de esto, nos fuimos nosotros a mirar cuál era el sacerdocio de Melquisedec. Y fuimos al Génesis y encontramos que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y ofrecía como ofrenda al Señor pan y vino. ¿Sí? Eso ofrecía Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Luego nos dimos a la tarea de mirar si era cierto que
Jesús, que es Dios, en el Nuevo Testamento instituyó un nuevo sacerdocio según Melquisedec y no según la tribu de Leví. Y cuando nos fuimos a mirar eso, fuimos en los evangelios, lo tomamos de Lucas y nos dimos cuenta que Jesús decía claramente que Jesús, ¿sí? Dice que la noche antes, cuando celebró la última cena, la cena pascual hebrea, dice que tomó ¿qué? Pan. ¿Y qué era lo que ofrecía Melquisedec como sacerdote de Dios Altísimo? Pan. Lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Entonces ya no era cualquier pan, era un pan, pero convertido en ¿qué? En el cuerpo de Jesús. Y se los dio a ellos y dice que luego tomó una copa. ¿Qué tenía la copa? Vino. ¿Y qué ofrecía Melquisedec? Vino. Sí. Y dice: este vino es la sangre de la nueva alianza. Entonces es mi sangre, pongámoslo aquí. O sea, la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces vimos cómo verdaderamente, sí, estaba explicando muy bien la carta a los hebreos, que el nuevo sacerdocio, ¿sí? Bueno, antes de llegar ahí para que nos quede más claro, entonces después de que hizo esto, les dijo a ellos: haced esto en memoria mía. Y en ese momento hacer es una orden, les dio la orden, ahí, por eso el sacramento de los sacerdotes se llama de orden sacerdotal, porque nace de una orden dada por Jesús, de que ellos tienen que de ahí en adelante coger pan, coger vino y convertirlo en ¿qué? En el cuerpo, pan y vino a la manera de Melquisedec, pero convertirlo en el cuerpo y la sangre de Jesús, y ofrecerlo al Padre como culto, como nuevo culto de adoración, ¿sí? Por eso nosotros tenemos el único y verdadero culto de adoración al Padre. Entonces esa noche fueron ordenados ellos para eso, y hagan no era que entonces terminaban y que ya no se tiene que volver a hacer, sino que antes se tenía que seguir haciendo lo mismo. Ya hablamos del sacrificio memorial. Después de esto entonces nos dimos a la tarea de mirar si era verdad que ya no se necesitaban sacerdotes por una frase que tiene la carta a los hebreos, que dice que fue ofrecido una vez y para siempre. Entonces nos dimos a la tarea de mirar si los apóstoles pensaban que el sacrificio ya no se tenía que volver a hacer, o si al contrario ellos nos decían que se tenía que seguir haciendo. Y nos fuimos a San Pablo, a la carta a los Corintios. Y nos encontramos que San Pablo en la carta a los Corintios dice claramente: yo recibí del Señor. Y recuerden que San Pablo no fue discípulo directo de Jesús. Y dice: yo recibí del Señor. ¿Por qué? Porque el que recibe de los apóstoles, ¿recibe de quién? De Dios. Recibe del Señor directamente. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les transmito. ¿Para qué? Para que ustedes les transmitan a otros. Que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, que era lo que ofrecía Melquisedec y que era lo que tenía que ofrecer el nuevo sacerdocio. Y tomó vino, ¿sí? Tomó pan y tomó vino. Y pronuncia San Pablo las mismas palabras que pronunció Jesús, que la noche la noche que iba a ser entregado, tomó pan, tomándolo entre sus manos lo partió y dijo: este es mi cuerpo, ¿sí? Que por vosotros es entregado. Lo mismo hizo con la copa con vino. Entonces vimos claramente cómo San Pablo estaba diciendo que efectivamente él había recibido directamente del Señor. Cuando él lo recibió fue de los apóstoles, y estaba diciendo las mismas palabras que nosotros llevamos desde Jesús hasta hoy escuchando. ¿Dónde escuchamos esas palabras? En la Eucaristía, ¿sí? Porque el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y le dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, todas las Eucaristías. Y nos dimos cuenta que lo que estaba realmente diciendo la carta a los hebreos, cuando dice que fue el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre, lo que estaba diciendo era que era el único sacrificio que se podía hacer como culto de adoración a Dios Padre. No se puede hacer otra cosa, ¿sí? No era que se acababa, sino que al contrario, lo único que se puede ofrecer como culto de adoración a Dios Padre es que el sacrificio de Cristo en las especies del pan y el vino. Por eso les dije yo, muchas veces mucha gente se ha preguntado, y yo he escuchado a muchos católicos que critican la Eucaristía. Y dicen: pero es que la misa siempre es lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, pero es que no puede ser otra cosa. La orden de Jesús es que como culto de adoración al Padre,
lo mismo. Entonces dijimos, si la hace por la mañana, lo mismo. Si la hace al mediodía, tiene que ser. Es que no puede, el sacerdote no puede ofrecer otra cosa que no sea lo que Jesús ordenó. ¿Sí? Básicamente está ahí, vimos la semana pasada. Y San Pablo, y obviamente para que rematemos lo que terminó de decir San Pablo fue que eso se tenía que seguir haciendo hasta que Cristo viniera. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Entonces se tiene que seguir haciendo hasta que Cristo vuelva, ¿sí? Y dijo también algo muy importante que vale la pena recalcar, dijo que el que come y bebe sin discernir, ¿sin qué? Sin discernir. Ojo, el que come y bebe sin discernir el pan y el vino, pero ya convertido en el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia. Y dijimos, uno no puede pecar contra un pedazo de pan y una copa con vino. Si uno peca es porque hay mucho más que pan y que vino, ya sabemos que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y sin discernir quiere decir sin reconocer, sin darse cuenta de que ya no es pan y vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y entonces dijimos que lastimosamente cuando nuestros hermanos separados 1 o 2 veces en el año hacen lo que ellos llaman la Santa Cena, ellos no creen que ahí está el cuerpo del Señor y no está. ¿Por qué no está? Porque ellos no están dentro del orden establecido por Jesús. Entonces no está. Entonces ellos hacen una especie de obra de teatro que recrea lo que Jesús hizo esa noche. ¿Sí? Pero aún así ellos comen ese pan y toman de ese vino, sabiendo que están convencidos de que ahí no está el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí? Y mire lo que nos dice San Pablo: el que come de este pan y bebe de ese vino sin discernir, sin darse cuenta de que ya es el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Entonces, para complementar que San Pablo sí estaba convencido de que ya era el cuerpo y la sangre del Señor, nos vamos a 1 Corintios 10:15 y dice de la siguiente manera: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces ahí vemos que San Pablo, mucho antes de decir que el que come sin discernir come y bebe su propia condenación, estaba hablándonos y estaba convencido, cuando lo pone en signo de pregunta, de que era el cuerpo y la sangre del Señor. No vayan a ser ustedes como una tía mía pentecostal que hace muchos años, tratándome de que yo entendiera de que era imposible que en un pedacito de pan y un poquito de vino estuviera el cuerpo y la sangre del Señor. Me decía, pues que ustedes están locos, eso es imposible. Además ustedes son idólatras porque adoran eso. Imposible. Entonces ella, tratándome de hacer ver que era imposible, me dijo: mire lo que dice acá, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Ahí está diciendo que no es. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pero es que ella se tragó los signos. Se tragó los signos de pregunta, y claro, entonces que no nos vaya a pasar como a ellos por no saber entender. Está en signo de pregunta, sí, por eso lo leí con signo de pregunta. No es comunión, es decir, está diciendo que sí es comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo Jesús. Como una pregunta, sí. Al ponerlo en signo de pregunta, lo que está diciendo es algo afirmativo, ¿sí? Lo que está diciendo es que sí es. Entonces, vamos a continuar dándole desarrollo a este tema y vamos a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 6. Dice de la siguiente manera. ¿Capítulo 9? Capítulo 9, versículo 6, para que entremos en sintonía con lo que... Esto es prácticamente un repaso de lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Hoy vamos a terminar el tema. Entonces, dice de la siguiente manera, por favor: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Entonces, ojo, vamos a ponerlo por este ladito. Vamos a imaginarnos que todo esto, pues, así como para que nos dé, supongamos que todo esto es el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén hay una parte que es el lugar santísimo, y hagamos de cuenta que esto aquí es una cortina. Sí, espero que me estén viendo bien allá. Entonces, este es el lugar santísimo y está la cortina, y después de la cortina está el lugar santo. Entonces, santísimo, y después de eso está esta parte que podríamos remarcar así: el lugar santo. Una cosa es el santo y otra es el santísimo.
Entonces, y después de esto, pues el templo es demasiado grande, entonces hay otra parte, y luego mucho después están los atrios. Hasta los atrios solamente podía llegar el que no era del pueblo de Israel. Ya los israelitas un poquito más, hasta acá los sacerdotes, y aquí solo el sumo sacerdote. Entonces, todos los días para las funciones del culto entraban los sacerdotes al lugar santo, ¿sí? Hasta aquí. Pero en la segunda parte, al lugar santísimo, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Entonces, nos dice, los sacerdotes entraban hasta el lugar santo todos los días a ofrecer todas las funciones del culto, ofrecer ofrendas y sacrificios, pero ¿de qué? De animales, ¿sí? De animales. Y luego al lugar santísimo el sumo sacerdote, pero no sin sangre, también de animales, para ofrecer por los pecados del pueblo de Israel de todo el año. Por eso entraba una vez al año. Entonces ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año no más. Ya saben, les expliqué la vez pasada cómo era, ahorita hablamos un poquito más de eso. Entonces, asimismo, podríamos decir, o enseguida lo complementamos mejor para que sigamos armando todo este cuadro. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Entonces, era necesario que las figuras, o prefiguras, o sombras, como leímos en otro texto, todo esto era sombra de lo que iba a ser realidad en el Nuevo Testamento, gracias a Cristo Jesús. Todo esto era sombra. Entonces era necesario que esas figuras fueran purificadas de esta manera, con sacrificios de animales ofrecidos por los sacerdotes descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo ahí, porque está haciendo una comparación entre el antiguo sacerdocio y el nuevo sacerdocio, antiguo pacto y nuevo pacto. Entonces, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas de esta manera, de la manera levítica, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Fíjese que ellos también creen que los sacrificios se acabaron y están equivocados. Ahora hay un mejor sacrificio. Entonces, las realidades mismas del cielo y todo eso son purificadas con mejores sacrificios. ¿Qué sacrificio está hablando ahí? La sangre de Cristo. Del sacrificio de Cristo Jesús. Del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces no se acabaron los sacrificios, al contrario. Como estos sacrificios no le podían dar santidad a las personas, el sacrificio de Cristo Jesús sí es perfecto y sí perdona los pecados. Entonces ya, por medio de ese sacrificio, entonces las cosas las realidades mismas, no las prefiguras, son purificadas. Sigue diciendo, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Este santuario, fue hecho ¿cómo? A mano. El templo de Israel, de Jerusalén, fue hecho a mano y de piedra, ¿sí? Porque no entró Cristo, figura del verdadero, figura de uno verdadero que no sabemos todavía cuál es, ¿sí? Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Sino que fíjense, ya vamos a terminar de explicarlo bien, es que es un poquito complicado, pero si lo comprenden va a ser maravilloso. Entonces, para los judíos el lugar santo era signo de la tierra, símbolo de la tierra, ojo. ¿Era qué? Símbolo. Y el lugar santísimo era símbolo del cielo. ¿Sí? Entonces nos está diciendo que ya Cristo, ¿sí?, no entró a este lugar, sino que entró ¿a dónde? Al cielo. Al mismo cielo. Al mismo cielo. ¿Sí? Y dice, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque no entró con sangre ajena, él entró ¿con qué sangre? Con su propia sangre. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ojo con esto, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ojo con esta partecita que la vamos a tener en cuenta ahorita.
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. ¿Sí? Entonces, supremamente importante que tengamos en cuenta esto. Ustedes dirán, ¿y por qué hablamos tanto como de que este sacrificio, si estamos hablando del sacerdocio? Y aquí vamos como en relación a la Eucaristía, porque el sacerdote vive por y para la Eucaristía. Así como los sacerdotes aquí vivían para ofrecer sacrificios de animales como culto y adoración a Dios, el nuevo sacerdocio vive por y por la Eucaristía. Entonces no la podemos dejar por fuera. No la podemos dejar por fuera. Es más, cuando ellos están explicando por qué no hay necesidad de sacerdocio, ellos dicen que no hay necesidad de Eucaristías, que no hay necesidad de sacrificios, que no hay necesidad de sacerdocio. Y como les dije la semana pasada, ellos creen que nosotros tenemos la continuación del sacerdocio de Aarón, del sacerdocio levítico. Entonces miren lo que está diciendo aquí, porque ellos utilizan este texto para decir, vio que ya no es necesaria la Eucaristía, vio que no hay necesidad de más Eucaristía. Si Cristo se ofreció una vez y para siempre, entonces ya no hay necesidad de más sacrificios, y ustedes en la Eucaristía ofrecen el sacrificio de Cristo Jesús, entonces ya no hay necesidad. Y lo que ellos ponen para mostrar que no es necesario la Eucaristía es lo que garantiza la Eucaristía. Les voy a explicar por qué. Miren, para comprender lo que acabamos de leer, tenemos que entender cuál era la función del sumo sacerdote de Israel, del templo, ¿sí? Y de una vez les voy a dar una diferencia bien interesante. Cuando fue instituido, ordenado por Dios, porque fue el mismo Dios el que lo ordenó, el sacerdocio levítico, Aarón lo instituyó sumo sacerdote, ¿sí o no? Y a los hijos sacerdotes. Pero cuando Cristo da la orden, Cristo no instituyó sumo sacerdote. ¿Qué instituyó? El sacerdocio ministerial y ya. ¿Por qué Cristo no instituyó sumo sacerdote? Porque la carta a los hebreos nos va a decir que el sumo sacerdote era Él. Era Él. Sí. Entonces, hay que entender la función del sumo sacerdote para entender cuál es la función sacerdotal de Jesús. Que por eso ellos dicen que tampoco necesita sacerdote ya, que ya tenemos el sacerdote perfecto, que es Jesús. Y no es eso lo que está diciendo ahí ahora. Entonces, miren, algo que les había explicado, pero que no me cansaré de explicarlo siempre y cuando me lo comprendan bien. Entonces, dice, el sumo sacerdote, los sacerdotes entran todos los días al lugar santo a ofrecer sacrificios de animales, ¿cierto? Que no hacían perfectas a las personas. El sumo sacerdote, una vez al Santísimo, al Santo de los Santos, al Santísimo, a ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo de todo el año. Entonces miren lo que nos está diciendo aquí. Para entender por qué la Eucaristía y el sacrificio de Cristo sigue vigente, tenemos que entender lo que pasaba con la cortina y lo que pasaba detrás de la cortina. El sumo sacerdote sería, después de una semana de mucha purificación, de estar alejado de muchas cosas y hacer todo lo que ordenaban para estar completamente santo y poder entrar a este lugar, entonces ese día era el día para el cual él existía. Entonces, lo importante es entender lo siguiente: ¿qué tanto tiempo duraba el sacrificio? El sacrificio dependía del tiempo que el sumo sacerdote pasara la cortina. Es decir, no era cuando la gente llegaba y preparaban todo, no. El sacrificio, el tiempo que duraba el sacrificio era el tiempo que el sumo sacerdote permanecía atrás de la cortina, ¿sí? Ofreciendo la sangre y ofreciendo todo lo que se hacía para el perdón de los pecados del pueblo. Que no dejaban mirar. ¿Quién es que no podían entrar? No podía entrar nadie. Es más, la gente no podía llegar siquiera hasta donde llegaban los sacerdotes. Hasta ahí solamente llegaban los sacerdotes y hasta aquí el sumo sacerdote. Pero ojo, escúchenme por favor, no se me pierdan que me dejen perder a mí también. Entonces, ¿qué tiempo duraba el sacrificio? ¿Qué tanto tiempo duraba el sacrificio? El tiempo que se demoraba el sumo sacerdote detrás. Entonces, el sumo sacerdote pasaba la cortina. Y si se demoraba 10 minutos, eso duraba el sacrificio. Es decir, durante esos 10 minutos estaba vigente el sacrificio. Espero que me lo vean bien así. ¿Sí? Estaba vigente el sacrificio el tiempo que el sumo sacerdote estuviera detrás de la cortina. Si se demoraba media hora, pues eso duraba. Y cuando el sumo sacerdote atravesaba la cortina y salía, se terminaba ¿qué? El sacrificio. ¿Vamos bien? Se terminaba el sacrificio y entonces la gente se ponía contenta. ¿Por qué? Porque quiere decir que Dios aceptó el sacrificio
que se había hecho por los pecados de ellos y estaban perdonados. Eso quería decir, cuando salía decía a todo el mundo, el Señor aceptó el sacrificio, estamos perdonados de los pecados de todo el año. Entonces fíjense lo que nos está diciendo a nosotros aquí. Ahora Cristo ya no entró al lugar santísimo, sino que entró al mismo cielo. Por eso el santísimo para los judíos era prefigura de ¿qué? Era símbolo del cielo. Y el santo era símbolo de la tierra. El santo, el lugar santo hasta donde llegaban los sacerdotes. Entonces fíjense, aquí lo que nos está diciendo la carta a los hebreos fue que el culto de Israel, gracias a Cristo Jesús, se trasladó del templo de Jerusalén ¿a dónde? Al cielo. Se trasladó al cielo. Y Cristo entró no aquí al lugar santísimo, sino al mismo, con su propia sangre, ofreciéndola por los pecados de nosotros. Ahora pregunto, ¿Cristo ya salió? No ha salido. Y inclusive aquí dice, está en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Entonces, si el tiempo del sacrificio estaba vigente mientras el sumo sacerdote estuviera dentro de la cortina, donde además estaba el arca de la alianza, que tenía dos imágenes de querubines grandes, que tenía las tablas de la ley, que tenía una copa con un poquito de maná, que tenía la vara de Aarón, ¿sí? Y donde venía la presencia de Dios, ¿sí? Donde venía la presencia de Dios por medio de la Chequina. Entonces, si el sacrificio estaba vigente mientras el sumo sacerdote estuviera acá, entonces como Cristo entró y no ha salido, ¿el sacrificio cómo está? Vigente. El sacrificio de Cristo está vigente. Está vigente. Y entonces a nosotros lo que nos garantiza la Eucaristía es eso, que fíjense, que miren qué detalle tan interesante. Gracias al pueblo, el altar, gracias al sacerdocio ordenado por Jesús, hacen que el sacrificio de Cristo, que está vigente ¿a dónde? En el cielo, venga a nosotros. Miren la importancia y lo que nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Es gracias a eso, por eso hizo por ahí la canción, no sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó, no se sabe. ¿Por qué? Porque es que yo les he dicho a ustedes algunas veces, no hay muchas Eucaristías. Nosotros decimos que yo he ido a 10 o a 20 porque nosotros vivimos en el tiempo y contamos, yo fui el domingo pasado, fui el año pasado, fui en diciembre, ¿sí o no? Pero realmente no hay varias Eucaristías. ¿Cuántas hay? Hay una y se está celebrando ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Y gracias al sacerdote, al altar, esa Eucaristía viene, es decir, ese sacrificio, Eucaristía, sacrificio de Cristo, se hace vigente y viene, entonces se hace presente, y por eso el cielo y la tierra se unen. Por eso el cielo y la tierra se unen, es que es impresionante. Felicidades Gloria Polo en su testimonio, ¿no? Yo la escuché ayer, no me acuerdo de haber escuchado eso, pero seguramente no estaba tan concentrado en el tema como ahora que ya lo estudio y obviamente ya me parece fascinante entender que el sacrificio de Cristo, más que terminar, lo que está es... ¿Cuándo va a terminar? Cuando dice ahí, cuando Cristo salga por segunda vez, hermano, hasta ese día usted tuvo tiempo, porque ese sacrificio de Cristo es por los pecados que sí, del pueblo, que ese sacrificio sí puede quitar los pecados. Hasta ese día usted y yo tuvimos tiempo para tener el perdón de Dios y que el Señor borre nuestros pecados. ¿Hasta cuándo? Cuando Él salga, ¿qué es lo que pasa? Que así como el sumo sacerdote salía y ya nos quedábamos sin mediación, o se quedaba el pueblo de Israel sin mediación, hasta el próximo año que se tenía que volver a repetir, entonces así cuando Cristo salga de acá, ya no tenemos por eso es lo que se llama la mediación de Cristo. La mediación de Cristo es sacerdotal. Cuando Cristo salga, nos quedamos sin mediador. Por eso, vuelvo y repito, la Eucaristía es la renovación. ¿La qué? La renovación del sacrificio de Cristo que sigue vigente, pero ya porque Cristo no entró a un lugar simplemente hecho. Y dice, ¿se acuerdan que decía ahí también? Lo que pasa es que no estamos explicando versículo por versículo lo que dice la carta a los hebreos, pero dice que el Espíritu Santo daba a entender que mientras estuviera este templo no había acceso al cielo, que era necesario que y esa es la razón por la que en el año 70 fue destruido este templo y hasta el sol de hoy el pueblo de Israel no ha podido. Y si algún día lo vuelvan a construir, ya qué sentido tiene ofrecer un sacrificio de estos cuando tenemos a Cristo ofreciendo el sacrificio que sí puede quitar los pecados del mundo como mediador ante Dios por nosotros. ¿Sí? Ya que me voy a devolver yo a esto
¿Para qué? Sí. Teniendo al mismo Cristo Jesús, mediando por mis pecados, y eso es lo que se llama también la misericordia de Dios, que mucha gente no entiende. Cuando usted y yo pecamos, ¿qué merecemos por eso? Castigo, muerte, ¿cierto? Eso es lo que merecemos desde Adán y Eva. Pero cuando usted y yo pecamos, entonces ya no necesitamos un sumo sacerdote a la manera de los levitas que entre aquí para que el Señor nos perdone. Ya tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús delante del Padre con su sangre. Entonces cuando yo peco, que merezco la muerte por eso, el Señor no me mira a mí, sino que mira a su Hijo pagando por mí. Y eso es la misericordia de Dios, que nosotros desaprovechamos. Yo peco, merezco la muerte. Pero cuando Cristo me va a mirar a mí y todo mi pecado, ve a su Hijo Jesucristo diciendo, mire, yo pagué por él, esta es la sangre y es la misma sangre mía. ¿Me hago entender? Entonces lo que nosotros tenemos ahí, no lo alcanzamos. Yo me doy cuenta por la forma como nosotros nos comportamos en misa que no alcanzamos a mencionar lo que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa misericordia de Dios? ¿Cómo la hacemos partícipe en nuestra vida? Por medio del sacramento que Él mismo nos dejó. Sacramento de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, fíjese qué detalle tan interesante. El cielo y la tierra se unen y después el Señor, para todavía mucho mejor, nos lo devuelve para que entremos en común unión con Cristo. Y ahí es donde comulgamos. Que me da mucha tristeza cuando no se dice, yo no sé si, porque yo no he hecho ese curso, pero si los ministros de la comunión, cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que están entregando? Cuerpo de Cristo, hombre, recuérdele a la gente siquiera qué es lo que está recibiendo, ya que la gente no sabe qué es lo que está recibiendo, muchas veces no tienen ni la minoría, pero entonces recordémosles qué es. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí. ¿O complicado? Claro hasta ahí, en el versículo 11. Fíjense lo que dice aquí ya para que todavía quede más claro esto. Dice, vuelvo y repito, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces dicen ellos, ¿vio? Esos sacrificios de los sacerdotes católicos ya no pueden quitar los pecados. Pero acuérdense que está haciendo una ¿qué? Sacerdote antiguo. Está hablando de dos sacerdocios diferentes y en este caso está hablando del antiguo. O sea, ese sacerdocio no podía quitar los pecados, ¿sí? Pero Cristo, ¿pero qué? Pero Cristo, Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se ha sentado a la diestra de quién? de Dios. Podemos adelantar al versículo 19 y miren lo que dice. Así que hermanos, escuchen lo que nos dice. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, en este caso ya con Cristo, ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Por la sangre de Jesucristo, ¿por qué? La sangre de Cristo. Por el camino nuevo y vivo. Por el camino nuevo, ¿por qué? Porque no existía, lo que existía era esto. Nuevo y vivo porque Cristo no está muerto. ¿Cristo cómo está? Vivo. Por el camino nuevo y vivo. Que Él, ojo con esto, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces dice que a través del velo, que había el velo de la cortina donde pasaba el sumo sacerdote, pero a través de ese velo, en Cristo Jesús ya no es un velo, ya es ¿qué? Su carne. Y lo voy a poner acá, ya les digo por qué. A través del velo que es su. Entonces, a través del velo de la carne de Cristo Jesús, tenemos acceso ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. Ahora ustedes van a comprender y se van a quedar. Busquen San Juan 6:51. Yo lo voy a ir leyendo, no lo voy a explicar frase por frase, pero para que ustedes se den cuenta de que es cierto que a través del velo, pero del velo de la carne de Cristo, tenemos acceso ¿a dónde? Al cielo. Al cielo, escuchen. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Yo soy el qué? Pan. ¿Qué era lo que ofrecía el sacerdote Melquisedec? Y que ahora tienen que ofrecer los nuevos sacerdotes. Pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Por eso es vivo, porque bajó del cielo. Si alguno comiere de ese pan, si alguno comiere de qué, De ese pan. van a estar centrados en esto. Espera, si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Vivirá para Siempre. Entonces, fíjense, nos abrió la puerta al cielo a través del velo que era su
carne, ¿sí? Vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. Mi carne. Carne. El pan que yo les daré es ¿qué? Mi carne. Mi carne, la cual yo haré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, escuchen la respuesta de Jesús cuando ellos empezaron a decir, pero se enloqueció este muchacho, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Claro, ellos todavía no entienden que es carne y sangre, pero en las especies de ¿qué? Pan y vino. Sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo. ¿De cierto qué quiere decir? Que no se puede dudar. No hay lugar a dudar. Lo que va a decir es así y punto. ¿Gústele a quién? Le guste. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, carne, sangre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, es que yo no sé de dónde la gente no entiende, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Porque mi carne, voy a decir otra vez, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Común unión. Lo que hablamos ahorita, lo que viene después, la comunión. Dice, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Señalándose él, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces fíjense, la carta a los hebreos nos dice que gracias al velo, que ya es la carne de Cristo Jesús, porque ya Cristo Jesús ya no traspasó simplemente una cortina, sino que entró al mismo cielo, entonces nosotros podemos entrar ¿a dónde? Al cielo. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo somos? A ver, ¿cómo entramos nosotros al cielo? ¿Cómo nos haremos partícipes de eso que Cristo nos abrió? Está pecando mortalmente. No. Participando del sacrificio que está vigente. ¿Y cuál es ese sacrificio que está vigente? La Eucaristía. Entonces se dan cuenta cómo la Eucaristía nos une al cielo. Y fuera de eso el Señor promete que el día que ya no estemos, pues si nos une al cielo la Eucaristía, pues con mayor veras cuando estemos muertos, ¿a dónde vamos a ir? Por eso Él dice y promete, 3 veces está repitiendo lo mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre, el que no come y el que no bebe, lo está constantemente diciendo claramente, explicando por qué. Gracias a través del velo que es su carne, nosotros tenemos acceso al cielo y hacemos eso realidad en nuestras vidas por medio de un sacrificio que está vigente, en este caso el sacrificio de Cristo, que es la Eucaristía. ¿Claro hasta ahí? ¿O raro? Ahora entonces les voy a mostrar, teniendo en claro esto, les voy a mostrar por qué los sacerdotes, tanto en la antigua alianza cuando estaba vigente como en la nueva, no pueden ofrecer otra cosa. Y lo que le pasa a aquellos que se atreven, porque también hay que decírselos a los que se atreven a ofrecer otra cosa que no es el sacrificio de Cristo. En todo esto que no sé cómo se verá por televisión de raro, pero bueno, espero que lo comprendamos, ¿sí? Todo esto ha venido siendo explicado versículo a versículo. Entonces, miren, vamos a Levítico 10:1, para que le dejemos también claro a ellos qué no pueden hacer. Dice, ¿Levítico qué? Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ¿hijos de quién? Entonces, ¿qué eran? Sacerdotes, ¿sí? Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Paro porque no les dije en esta segunda charla, pero en la primera sí les aclaré que yo estoy trabajando la versión de la Biblia Reina Valera, para que si alguno me ve no diga, ay, Jehová, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? En este caso para nosotros Yahvé, Dios, ¿no? Pero entonces, como estoy leyendo Reina Valera, para que ellos se den cuenta y para que ellos miren en sus Biblias que esto lo tienen ellos también allá,
Que eso no es que, ay, eso es como está en la Biblia de los católicos, nosotros no, léalo, saque su Biblia y léalo. Entonces dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Por qué no? ¿Qué ofrecieron? Hombre, ¿qué les mandó el Señor que ofrecieran? Ofrendas y sacrificios ¿de qué? De animales. Y a los nuevos, el sacrificio de Cristo en el pan, en las especies del pan y el vino a la manera de ¿quién? De Melquisedec. Y miren lo que ellos hicieron. Dijeron, no, pues vamos a ofrecerle al Señor esto porque muy bonito, muy elegante, me hacen llorar, no sé. Ojo con eso. Como culto de adoración, al Padre solamente le podemos ofrecer esto. Como un servicio religioso en favor de nosotros, canto, oración, alabanza, lo que ustedes quieran, que es lo que ellos hacen, pero como culto de adoración, lo que Dios pidió. Por eso nosotros somos los que tenemos el único culto de adoración, porque ¿qué es lo que ofrecemos? Lo que el Señor ordenó. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Entonces le ofrecieron al Señor un fuego extraño que el Señor no les pidió, porque lo que les pidió fue esto. Y miren lo que les pasó, que es lo que le va a pasar a todos aquellos que se atreven a ofrecer lo que no es. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó? Salió un fuego que mandó Dios, ¿y qué? Murieron. Y ellos sí morían de una vez. En el nuevo pacto ya es muerte espiritual. El sacerdote que empieza a ofrecer lo que no debe, empieza a ir teniendo una muerte espiritual. Y si desde aquí empieza a morir espiritualmente, ni modo de decir que va a resucitar para la gloria eterna. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por ponerse a ofrecer lo que el Señor no había pedido. Y el texto que viene enseguida lo va a confirmar. Porque vamos de una vez y ahí les termino de explicar esto. Ellos no pueden ofrecer lo que el Señor no ha mandado. Y qué lástima, tenemos que decirlo con mucho cariño, pero los hermanos protestantes no solamente han fundado sus propias iglesias y se han separado del orden establecido por el Señor, sino que cada quien ofrece lo que le parece. Entonces, si a la gente le gusta llorar, ofrece algo que los haga llorar. Si la gente dice, no, yo quiero alabar, entonces vuelvo y digo, eso no es malo, pero como culto de adoración al Padre no se le puede ofrecer. Que además se me escapó ahorita, pero después de que el sacerdote convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿qué hace? Dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios. Y eso es un culto de adoración. El culto de adoración es para darle a Dios. Cuando ustedes vengan a la Eucaristía, sepan que ustedes vienen es a dar. Y claro, por medio de darle a Dios lo que a Él le agrada, nosotros recibimos. Ahora, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios que le sea completamente agradable a Él? Ay, yo le doy mis pecados, pero ¿cómo le dar mis pecados si yo con eso lo ofendí? Mis pensamientos, pero ¿acaso nosotros no tenemos malos pensamientos? Bueno, entonces, ¿qué es lo único que nosotros le podemos ofrecer al Padre como culto de adoración que le sea completamente agradable a Él? A Jesucristo, en su cuerpo y su sangre, en las especies del pan. ¿Qué más? Lo único, por eso es el único culto y verdadero culto de adoración. La Eucaristía no es un culto, es el culto con mayúscula. El culto. Entonces, no solamente se van, cogen y fundan sus iglesias, sino que le ofrecen a Dios lo que a ellos les parece o lo que a la gente le gusta. Un culto muy emocional. Nosotros sabemos que es un culto muy emocional. Una buena banda musical, es que fundar una iglesia protestante acá es difícil. Si yo me consigo aquí un par de buenos músicos y alabo bien y canto y luego doy una buena enseñanza y luego pues les impongo las manos y los pongo a vivir una experiencia así fenomenal, ya fundí una iglesia si yo quiero. Eso como servicio religioso sirve, pero como culto y adoración no. Lo que Dios pidió, y Él pidió aquí esto, sacrificios y ofrendas de animales, y aquí esto, y el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso la Eucaristía siempre es lo mismo. Y decía la semana pasada, ¿se acuerdan? Que por medio de eso nos santificamos. Por medio de eso nos santificamos. Entonces no critique la misa porque siempre es lo mismo. Sepa que es un culto de adoración para darle a Dios y que Dios a usted por medio de eso lo santifica. Lo santifica. Miren, no se lo voy a leer entonces y les voy a explicar otra cosa que no puede hacer el sacerdote. Éxodo 32, el becerro de oro, ¿se acuerdan? Miren lo que pasó. El Señor ordena a Aarón, sumo sacerdote, y a sus hijos sacerdotes. Y en el capítulo 32 sube Moisés a la montaña a hablar con Dios. Y la gente se desespera porque Moisés tarda en venir y le dicen a Aarón, háganos un Dios que vaya delante de nosotros porque no sabemos de Moisés si va a venir o no va a venir.
¿Háganos qué? Un Dios. Ay, ¿ustedes se imaginan cuántas cosas quieren ustedes que los sacerdotes hagan en la Eucaristía? Padre, ¿usted por qué no hace tal cosa? Mire que allí hacen eso y eso hay. Padre, disfrácese de payaso y verá a la gente cómo se ríe. ¿Ustedes se imaginan? Miren, el sacerdote no le puede hacer caso al pueblo en esas cosas. Él ya sabe qué estipuló el Señor. Y si ya sabe qué estipuló el Señor y ya lo tiene ahí en la liturgia, ¿para qué tiene que hacer? ¿Por qué tiene que escuchar? Hombre, yo no estoy diciendo que no escuche que la gente le dé recomendaciones o cosas así. No me entiendan mal. Pero ya él sabe lo que tiene que hacer. Jesús lo ordenó, la iglesia lo tiene estipulado. Entonces le dicen, háganos un Dios, y Aarón, que tenía que haber sido firme como sacerdote, y lo que tienen que hacer los sacerdotes es decir, no, yo respeto lo que Dios mandó a hacer, fue otra cosa, esperemos a ver Dios qué nos dice. Si mi hermano Moisés no vuelve, pues esperemos qué me dice Dios. Sí. Pero ¿qué hizo? Ahí mismo dijo, no, pues entonces tráigame los desprendibles, recójame oro. ¿Y qué hicieron? Un Baal, un becerro, un Baal, un Dios falso. Y ojo, él siendo sacerdote y teniendo la responsabilidad de haberle dicho al pueblo, no lo vamos a hacer, cometió idolatría a él y lo hizo cometer idolatría al pueblo por ponerse a escuchar. Hermano, pónganse ustedes a pensar, si el sacerdote hiciera todo lo que cada uno de nosotros quisiera, y que mucha gente, yo me imagino los pobres sacerdotes, padre, ¿usted por qué no hace tal cosa? Mire que yo iba por allá y se hacía. Mire que yo fui a tal lado y allá lo hacen y eso a la gente le gusta. No es que esto no es para darle gusto a la gente, esto es para darle culto y adoración a Dios. Entonces, ojo, el sacerdote no puede. Y por eso, para eso estudiamos la Escritura, ¿sí? Porque de verdad hay sacerdotes que se las... Yo me di cuenta de un sacerdote que predicando vestido de payaso. ¿Y para qué predica vestido de payaso y sin vestiduras sacerdotales? Para entretener a la gente. Para eso contrate un humorista y tráigalo un día a la parroquia y pone a reír a la gente. Pero es que estamos haciendo unas cosas y créanme que es por darle gusto a la gente, para que la gente se sienta bien. Ahora, después de eso, pues obviamente Dios se ofende, pues cómo no, si en Éxodo 23 y 4 les podía hacer imágenes de dioses extraños, entonces Dios se ofende y entonces quiere acabar con ellos y Moisés intercede por el pueblo, otra vez el Señor, entonces dice, bueno, sí, la intercesión de Moisés, todo eso que tenemos que pegarle una buena estudiada porque vale la pena, ¿sí? Ahora vamos a mirar la importancia del sacerdote, rápido porque no hay mucho tiempo, pues, para que al menos terminemos hoy, ya que no nos da para otra clase. Dice, Malaquías 2:7, porque los labios del han de guardar la sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Miren la importancia del sacerdote. La sabiduría de Dios está en los labios de él, y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿De qué? De la boca del sacerdote, no de cualquiera por ahí. En este caso ya no la ley, sino la palabra de Dios. ¿Sí? Malaquías 2:7, por favor estén atentos porque... ¿Sí? Y sigue diciendo, y de su boca el pueblo buscará la ley, en este caso ya el nuevo sacerdocio, la palabra de Dios. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿El sacerdote es qué? Mensajero, ministro del Señor, mensajero. Sacerdote, ¿no? Levítico 16:32. Hará expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Entonces, hará expiación, es decir, el sacerdote está para hacer expiación y ofrenda por los pecados de... En este caso ya no tiene que hacer ofrendas de animales, sino la ofrenda de ¿qué? Del cuerpo y la sangre de Cristo, todo lo que es la Eucaristía, que es lo que está explicado acá. Y se vestirá de vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Tiene que ser con las vestiduras sagradas. El sacerdote debe tener sus vestiduras sagradas. Josué 3:14. Ojo, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, entonces el pueblo va a pasar y atravesar el Jordán. ¿Y quiénes van adelante del pueblo? Los sacerdotes llevando el arca de la alianza. Miren, la cabeza del pueblo para Dios, y según las escrituras, no son los políticos, ni el presidente, ni los ministros, ¿es quién? ¿Sabe por qué nosotros estamos tan mal en nuestros países? ¿Saben por qué un país vecino está tan mal? Porque no tienen por cabeza del pueblo a los sacerdotes, sino a un señor que hace lo que le da la gana. A una manera de ladrones, que es lo que tenemos. ¿Sí? No, eso, pero si es así, ¿por qué vamos a decir que no? ¿Cuántos escándalos vemos nosotros en las noticias de esta gente?
por apropiación indebida, por pagar sobornos, todo eso. Es que no hay ni mucho que decir. Pongamos nuevamente a Jesús y a sus sacerdotes como cabezas del pueblo y verá cómo cambia esto. Si no, no, de verdad que no. Dice, cuando los que llevaban el arca, es decir, los sacerdotes, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, cuando tocaron la orilla, porque el Jordán estaba, dice aquí, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, es decir, cuando hay cosecha, el Jordán, se desborda. Entonces, así como uno ve a veces esos ríos que se desbordan y eso no pasa a nadie, estaba miedoso, no se atrevía a nadie a pasar porque estaba rebosado y pues, muere uno fácilmente. Pero ojo, cuando los pies del sacerdote tocaron que el agua, dice, versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron. ¿Qué pasó? Hasta la naturaleza reconoce al sacerdote. No porque sea santo, sino porque es el escogido de Dios y el ministro, el mensajero de Dios. Como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, es decir, el agua prefirió irse por otro lado antes que pasar por ahí, por donde estaban los pies de los sacerdotes. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahí está. Todavía más de la importancia del sacerdote como cabeza del pueblo. Para nosotros la cabeza del pueblo debe ser. Dice, y lo triste es que mucha gente se autonombran solos. Sí. Estos simplemente el Señor mismo los ha escogido. Isaías 61:6. Ojo con esto. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Es decir, ¿sacerdotes de quién? De Dios. Ellos son sacerdotes de Dios. ¿Isaías qué? Isaías 61:6. Ojo con lo que sigue. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. ¿Son cómo? ¿Son qué? Ministros. ¿Qué hace un ministro? Es el que le ayuda a gobernar ¿a quién? Al presidente. ¿Y los sacerdotes son ministros de quién? De Cristo. De Dios. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Es decir, gracias a ellos somos beneficiados todos. Segunda de Corintios 5:20. Ojo, escuchen por favor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Somos qué? Embajador. Entonces los sacerdotes son qué? Embajadores. ¿Qué hace un embajador? Pues representa al país En otro lado. en otros países. ¿Y los sacerdotes son qué? Embajador. Gústele a quien le guste. Ojo, somos embajadores como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Cómo qué? Sí, Como si Dios mismo rogase por medio del sacerdote. Como si Dios mismo hablase. Es decir, cuando el sacerdote habla es como si Dios mismo. Así que el sacerdote tiene que tener mucho cuidado también con lo que habla. Porque si Dios habla por medio de ellos, él tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. Parece que hay algunos que no ponen cuidado con lo que hablan. Dice, Mejor que no. os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Os qué? Le rogamos en nombre de Cristo, es decir, déjese reconciliar con el Señor, es decir, confiésese, hombre, como dice el padre Luis Toro. ¿Qué quiere decir eso? Confiésese, hombre. Si el Señor les ha otorgado ese ministerio, confiésese, déjese reconciliar. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Es decir, el día de la salvación. El Señor ha querido que por medio de sus ministros, de los sacerdotes, obtengamos el ministerio de la reconciliación, que hacemos vigente la misericordia del Señor por medio del sacrificio que está vigente, ¿sí? Sí. Entonces, hombre, arregle su vida. Todo tiene arreglo, créanme que todo tiene arreglo. Que usted no lo quiere arreglar porque está más enamorado de un hombre y de una mujer que de Dios, es otra cosa. La que soy homosexual, eso tiene arreglo. Enamórese de Jesús, eso tiene arreglo. Que me separé de mi esposa y ahora vivo con otra fulana, eso tiene arreglo. Que usted no quiera por estar más enamorado de esa persona que el Señor es otra cosa, pero que tiene arreglo, lo tiene.
Entonces déjense reconciliar, hombre, este es el momento, no hay otro. A lo mejor no lo haya. Sigue. Lucas 10:16. Ojo con esto. Se lo dijo el mismo Jesús a ellos. El que a vosotros oye, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ojo, porque el que desecha al sacerdote, que no reconoce al sacerdote y lo desecha, como hace toda esta gente que se ha ido de la iglesia, no solamente está desechando el sacerdocio, está desechando a Cristo y al Padre. Entonces el Señor aquí se está haciendo uno con sus ministros, uno con ellos. 1 Corintios 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, los sacerdotes son colaboradores de quién? ¿Colaboradores de quién? Del Señor. Os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué administran los sacerdotes? La gracia. Entonces no la reciban en vano, no la hagan en vano, aprovechenla. En este caso casi que todo le está apuntando, no solamente a los 7 sacramentos, sino en especial al sacrificio vigente de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene? Entonces no es del Papa, los obispos, no es de nadie. ¿Es de quién? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué les dio a ellos? El mismo Señor les dio el misterio de la nosotros llamamos reconciliación o conversión. Y sigue diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándonos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, es decir, a los sacerdotes, la palabra de reconciliación. Hombre, si Dios lo quiere así, ¿usted para qué quiere otra cosa? No se deje mentir. Si Dios lo quiere así, haga lo que el Señor le está pidiendo. Esta última, porque ya no nos va a dar para más. 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos, es decir, ustedes téngannos, no a mí, yo no soy sacerdote, ¿no? Pero a los sacerdotes, los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ellos son qué? Servidores del Señor y administradores de los misterios de Dios. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Ahora, esto es importante, voy a hacerlo rápido. Entonces, una objeción de los separados de la iglesia al sacerdocio es que gracias a Cristo Jesús entonces ya todos pasamos a ser sacerdotes, entonces no se necesita sacerdocio. Y la cita que toman es según Primera de Pedro 2:9. Dice de la siguiente manera, escúchenme bien para que me entiendan y no se dejen engañar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mas vosotros sois elegido, linaje escogido, real sacerdocio y nación. Y dice Dios, vio, todos somos ya vosotros, es decir, todos nosotros somos ¿qué? Sacerdotes, gracias si aceptamos la cruz y a Cristo. Entonces, entonces, ¿qué responder a esto? Porque el católico se queda, ay, sí, ahora sí, todos somos sacerdotes. Lo que pasa es que en la iglesia tenemos dos sacerdocios. Uno es el sacerdocio ministerial, que ya lo vimos en el Antiguo Testamento con Leví y Aarón, y el otro es el que ya vimos con Jesús cuando dio la orden en el Nuevo Testamento. Ese es un sacerdocio ¿qué? Ministerial. Pero tenemos otro sacerdocio que es el sacerdocio real. Y al sacerdocio real la diferencia es que al sacerdocio real pertenecemos todos aquellos bautizados. Todo bautizado. Entonces no es simplemente porque yo creo en Cristo y acepto la cruz de Cristo, no. Todo bautizado, ¿qué empieza a pertenecer? ¿Qué empieza a ser también? Sacerdote también. Por eso como cuando nos bautizan, ¿qué nos hacen? Nos ungen y nos dicen, ahora eres con Cristo, profeta, sacerdote y rey. Ahora, yo siempre les traigo muy malas noticias a ellos. Resulta que en Israel pasaba lo mismo. ¿Lo quieren ver? Éxodo 19:5. Entonces, en Israel, así como en el Nuevo Testamento hay un sacerdocio ministerial ordenado por Jesús, y todos los bautizados pasan a ser sacerdotes en el sacerdocio real, en el Antiguo Testamento pasaba lo mismo. Había un sacerdocio ordenado por Dios de Leví, Aarón y sus hijos. Ahora miren, ahora pues, Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Entonces, fíjense, no solamente había un sacerdocio ministerial en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, sino que todos los que eran fieles a Dios y guardaban el pacto, pasaban también a ser ¿qué? Sacerdotes en el sacerdocio real. Entonces, muy malas noticias para ellos, pero
es la Sagrada Escritura. Tanto en Israel como en el Nuevo Pacto hay dos sacerdocios, uno real y uno ministerial. Que yo no voy a misa ni me confieso porque los curas son unos pecadores. También vuelvo y les traigo malas noticias a ellos. Porque eso no solamente lo sabe Dios, sino que lo sabemos nosotros y lo dice la Biblia. Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres. ¿Es tomado de dónde? Entonces no es un ángel, no, es tomado entre los hombres. Y es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. ¿Es constituido a favor de quién? De los hombres. En lo que, entonces, si se dan cuenta que por eso el sacerdote recoge las oraciones del pueblo y luego ¿qué hace? Porque nos representa ante el Señor. Y la gente dice, ay, pero es que en la Iglesia Católica solo el sacerdote habla, pero es que él es el representante. En ellos todo el mundo tiene que hablar porque no tienen representante. ¿Sí? Dice, para que presente ofrendas y sacrificios, ofrendas, pero ya en el nuevo sacerdocio de estos, ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Ustedes se dan cuenta? Está rodeado de debilidad, también es una persona. Estamos llamados a ser santos, pero también es un humano y es una persona. Y el Señor lo sabe. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto de sí mismo como también por el pueblo. Si tiene que ofrecer sacrificio por los pecados del mismo, es porque también es pecador, el Señor lo sabía. Éxodo 19:10. Luego añadió, ve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, porque al tercer día el Señor descenderá sobre la montaña del Sinaí a la vista de todo el pueblo. Fija también un límite alrededor del pueblo, haciendo esta advertencia. Cuídense de subir a la montaña y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque la montaña será castigado con la muerte. Ojo, incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor deberán purificarse para que el Señor no les quite la vida. ¿Ahí se dan cuenta? El sacerdote, y Dios lo sabe, y nosotros lo sabemos, el sacerdote también es una persona pecadora. Juan 6:70. Ojo, mire, Jesús le respondió, no os he escogido yo a los 12 y uno de vosotros es el diablo. ¿Jesús es quién? Dios. Jesús mismo los escogió y dice, y uno de ustedes es El diablo. Ese fue y aclara, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Entonces el Señor lo sabía, Él lo sabe, nosotros lo sabemos. Ay, que yo, hombre, es que no lo haga por eso, hágalo porque el Señor lo escogió a Él. Fue elegido por el Señor. Ellos aceptaron ese llamado. ¿Sí? ¿Por qué debemos respetar al sacerdote a pesar de ser un hombre pecador? Ya vamos a acabar. Levítico 21:7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¿Sí? En la versión católica, porque estoy leyendo Reina Valera, dice, al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Es santo? No, lo tendrás por santo. Ojo. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece ¿el qué? Otra vez vuelve a lo mismo. El pan y el vino de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué hay que tenerlo por santo? Porque por una de las razones es porque el pan de Dios ofrece, pero vuelve y dice, ¿por qué más? Santo será para ti, para nosotros debe ser ¿qué? Santo. Aunque no lo sea, para nosotros debe ser santo. ¿Por qué? Dice, porque yo soy Jehová que os santifico. Es decir, porque Dios es santo, sencillamente. Entonces debemos tenerlo por santo. Ay, faltan dos cositas, ¿las hacemos? Sí, terminémoslo porque ya no nos da para otra clase. Ahora quiero que miremos qué le pasa a las personas que se autonombran ellos mismos, sin que Dios los haya ordenado. Perdón, eso se refiere a las religiones, a las otras religiones donde se ¿A cualquiera? conviven con esposa, tienen hijos. A cualquiera que no esté en el orden establecido, tanto por Dios aquí como por Jesús acá. A cualquiera. Que vienen. Sí, dice, 1 Reyes 13:33. Ojo con lo que dice, ojo. 1 Reyes 13:33. Con todo esto, escúchenme que ustedes luego ya van a tener el video, ya van a... Sí, otra vez. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos dentro del pueblo, a quien quería.
le consagraba para que fuese sacerdote de los lugares altos. Entonces Jeroboam dijo un día, no, pues es que el sacerdocio era de la tribu de Leví, de la familia de Aarón y sus hijos. Y un día Jeroboam dijo, no, este señor de esta tribu tan buena gente, es más, predica más lindo y es más santo que los sacerdotes. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a nombrar sacerdotes y no estaban en el orden de quién. Porque el que hace tanto el que escogió el antiguo sacerdocio como el nuevo fue el mismo Dios. Aquí y aquí Jesús, que es Dios. ¿Sí o no? ¿Y quién era Jeroboam para ponerse a nombrar sacerdotes? ¿Quién era? Pero mire lo que le pasó y lo que le va a pasar a todos aquellos que se autonombran solitos. Dice, y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y exterminada sobre la faz de la tierra. Fueron cortados y exterminados de la faz de la tierra por ponerse a ordenar sacerdotes que no estaban dentro del orden establecido por el Señor. ¿Qué más decir? Cuando hoy en día cualquiera coge una Biblia, se autonombra solito, ni siquiera sacerdote porque no creen, sino pastor. Hasta apóstoles se nombran. Apóstoles, y usted ha visto que entonces nombran apóstoles y todo eso. ¿Qué decir? Ahí está. Eso no se puede, tienen que estar en el orden establecido en el Antiguo Testamento hasta que hubo sacerdocio, hasta que estuvo el templo, y en el Nuevo sacerdocio hasta que Cristo venga. ¿Sí? Por eso, hablando de los sacerdotes, en Hebreos 5:4 dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie se puede atribuir eso solito. El que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, y en el caso de Jesús, como lo fueron sus discípulos. ¿Hebreos qué, Marita? Sí, Hebreos 5:4. Y terminamos con esto. De pronto alguno de ustedes dice, yo todavía tengo tiempo, me quiero ir de sacerdote, ¿no? Entonces, ¿cuál es el premio que el Señor les va a dar a aquellas personas que se quieren ir de sacerdotes, que todavía pueden? Yo ya no puedo, estoy casado, tengo 2 hijos, no se puede. Yo tengo hijos. Entonces, mire el premio, escuchen el premio. Mateo 19:27 para que acabemos con esto. Mateo, ¿qué? 19:27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, que Pedro sí quería saber qué era la recompensa que iba a tener. Y Pedro nos representa a todos nosotros, entonces, todo el que esté interesado, entonces aquí el Señor le va a... Y Jesús le dijo, de cierto es que ¿qué? Que es verdad, que no hay duda, que no se puede dudar. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. Cualquiera que, así que tome la decisión, que es que yo no me voy porque yo quiero tanto a mi viejita, muy bueno que quiera a su viejita, honre padre y madre, pero le van a dar 100 mamás más. Por eso es que ustedes, esos sacerdotes, tienen un montón de mamás. Ojalá sean de esas mamás que miran lo bueno y no miran lo malo, porque si no, pobrecitos. Usted se imagina cada cura con 500.000 mamás y todas, padre tal cosa, padre mi hijo, vea esto, padre, ay Dios mío, pobrecitos. Pero recibe 100 y yo sé que ellos ven en muchas de ustedes a sus mamás que están pendientes, que se preocupan, que les ayudan, sí, yo sé que así es. Hermanos en muchos de nosotros que los estimamos y les ayudamos. Dígamelo a mí. Sí. Ojo, pero el Señor además de eso, el Señor va a dar una ñapa. Sigue y heredará la vida eterna. ¿Están interesados? Muy buen premio, ¿o no les parece? Entonces, 100 veces más en todo lo demás y como herencia la vida eterna. ¿Qué más se puede pedir? Si alguien está interesado, no lo dude. No lo vaya a dudar. ¿Sí? Qué bueno de verdad. Muchachos, con esto terminamos el tema de sacerdocio. Yo espero, miren, la verdad yo les recomiendo, el tema va a quedar publicado en la página que les recomiendo a todos los que me ven en cualquier parte del mundo, www.apologeticaformandodiscípulos.com. Encima de donde dice Biblia, le dan y ahí van a estar un montón de temas ya listos que se han subido. Encima de donde dice María, donde dice el nombre María, le dan y ahí aparecen 19 catequesis que ya dimos acá sobre la Virgen María. Y no, pues les recomiendo que vayan allá para que repasen, les recomiendo que vean los videos para que vuelvan a repasar todo el tema, porque a veces no es fácil grabar todo esto en un momentico.
Pero en la medida en que uno vuelve a escuchar y vuelve, se va dando cuenta, va teniendo claridad. ¿Qué nos queda? Orar mucho por los sacerdotes. Respetarlos, quererlos mucho, pero orar mucho por ellos. Pedirle mucho al Señor que de verdad ellos entiendan que son ministros de Él, que le sirven a Él, que nos representan a nosotros delante de Dios y a Dios delante de nosotros. Todo eso, como las Escrituras lo muestran, y si lo dice la palabra de Dios, nosotros lo creemos, ¿sí o no? Así es. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que Dios los bendiga a todos, que nos vemos la próxima semana. Gracias.